Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Estar en tendencia, ser los primeros, disrumpir, cambiar de paradigma. En definitiva, innovar. La presión continua de nuestra industria por innovar es real. En ocasiones se espera de nosotros que seamos una fábrica de nuevas ideas para poder explotar antes de que se nos adelante otro. Sin embargo, innovar no es necesariamente una tarea fácil. No hay una fórmula secreta. Puedes seguir metodologías y que te lleven a un resultado innovador o no. Y puede que un día en la ducha se te ocurra una idea disruptiva porque sin pretenderlo has conectado las ideas adecuadas. El diseño cuenta con muchas herramientas para facilitar la innovación. Y cuando se nos tiene en cuenta, pueden salir resultados espectaculares, pero para ello necesitamos tiempo, recursos y confianza, sobre todo confianza. No basta con tirar del hype de la palabra de moda para cambiar las cosas. Ser el primero en algo no equivale a ser algo valioso. Y en el episodio de hoy vamos a descubrir cómo hacerlo desde una perspectiva de diseño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en podcast. Yo soy Ana y hoy estoy aquí con María para entender cómo se involucra el diseño en las fases tempranas de los proyectos para dar pie a la innovación. Y para hablar de ello se encuentra con nosotras Santiago Díaz, que es Design Manager y responsable de la célula de proyectos Discovery en BBVA. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, María. Encantado de conversar con ustedes y de formar parte de este podcast que tengo que comentar, que la verdad es que soy un asiduo y son pocos ya los episodios que me he perdido, pero siempre aprendiendo cosas nuevas y conociendo también a grandes diseñadoras y diseñadores, pues es en verdad un honor y una alegría. Qué bien, Santiago. La verdad es que es un placer que te hayas unido al podcast, a participar con nosotros. Nos vienes a contar una cosa súper interesante y además nos encanta que seas oyente del podcast, obviamente. Sí, me encanta que seas oyente asiduo. Genial. En primer lugar, para conocerte un poco mejor, cuéntanos brevemente cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta lo que haces hoy. Vale, estoy siempre en la disyuntiva entre cómo referirme. Si lo hago desde la formación académica, yo soy psicólogo, o estudié la carrera de psicología. Posteriormente empecé una maestría en teoría crítica. Como eso apuntara, pues la verdad es que yo me veía más en el mundo académico. Pero resulta que una oportunidad laboral me sacó de los libros y me acercó al diseño estratégico. Y desde ahí empecé a trabajar en una agencia de innovación y consultoría que pues ponía en práctica todo lo que más me apasionaba de la carrera y que tenía que ver precisamente con este entendimiento, con estar cara a cara, conociendo todo tipo de contextos, todo tipo de circunstancias, personas que enfrentaban diversos problemas. La verdad es que es muy curioso que la mayoría de diseñadores que vienen tenéis un perfil muy multidisciplinar, ¿no? Nadie viene como puramente del diseño y yo creo que luego también ayuda mucho a poder tener un perfil así más híbrido que pueda aportar mucho más al trabajo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre cómo el diseño se involucra en las fases tempranas de la innovación y para ello vamos a profundizar en qué consisten los proyectos Discovery en los que participas en el Banco Santiago, así que antes que nada, para que nuestros oyentes tengan suficiente contexto, ¿qué es un proyecto Discovery? La pregunta del millón. Creo que cada vez que nos enfrentamos a un proyecto nuevo nos hacemos ese mismo planteamiento, ¿no? ¿Cómo debemos de abordarlo? Bueno, nada más solo para resumir y pasar esta historia. Una vez que termino de trabajar de manera independiente, cuando entro al banco, yo también no tenía, digamos, si bien lo que había hecho se podía englobar como proyectos Discovery, no era necesariamente el descriptor con el que lo hacía. ¿Qué es un proyecto Discovery en una organización como BBVA?
Pues podríamos decir que hay cuando menos tres grandes bloques de proyectos que se podrían categorizar de esta manera, ¿no? Proyectos en los que no existe ninguna definición previa, que no hay un entendimiento a nivel negocio ni a nivel diseño, que realmente es un campo, un campo totalmente nuevo. Y esos, sin duda, son los proyectos pues, más emocionantes en la parte de exploración y de investigación, porque pues son betas realmente que no tenemos todavía algo prefigurado, ¿no? Okay. Y a otros proyectos que están mucho más enfocados a hacer definiciones o refinamientos sobre modelos de solución que ya están implementados o que ya se tiene un avance, ¿no? Y proyectos en los que no existe ninguna definición previa, que no hay un entendimiento a nivel negocio ni a nivel diseño, que realmente es un campo, un campo totalmente nuevo. Y esos, sin duda, son los proyectos pues, más emocionantes en la parte de exploración y de investigación, porque pues son betas realmente que no tenemos todavía algo prefigurado, ¿no? Y a otros proyectos que están mucho más enfocados a hacer definiciones o refinamientos sobre modelos de solución que ya están implementados o que ya se tiene un avance, ¿no? Si lo tuviera que resumir así de la forma más sintética, pues son proyectos de exploración y definición estratégica que hay de muchos tipos. Digamos, ese pastel se parte en cada iniciativa, es un mundo diferente. Ok, ¿y esto de qué necesidad surge exactamente? Lo mismo, la necesidad no es una sola. Cuando hablamos de una capa más estratégica, más prospectiva, más visionaria, si quisiéramos decir, puede ser de anticipación, ¿no? De realmente lograr estar preparados para un escenario que se está contemplando a nivel negocio, o tendencias que estamos detectando en las personas, en los clientes o clientes potenciales, y que tenemos que, pues, primero poder entender, hacernos partícipes de ese interés, ¿no? De ese problema ante todo. Y eso puede ser, no sé, desde todas las cosas que estamos viendo ahora que tienen que ver con una nueva oferta de servicios financieros, o la digitalización, o los activos virtuales, o esto del metaverso, y en general, esa es la parte más, más proyectiva. Y tenemos también, diría que es de hecho el business as usual, que son estos proyectos en los que necesitamos sobre todo refinamiento. Necesitamos hacer adecuaciones para que los productos funcionen de mejor manera, o tengan un mejor performance, o puedan atender de mejor modo las necesidades de los usuarios. Ajá. Y, o sea, estabas contando de que, claro, trabajáis con tendencias, sobre todo en estos casos que es sobre todo anticipación a escenarios. ¿Qué criterios seguís para poder elegir una tendencia u otra? Porque al final ahora mismo hay muchísimos tipos de tendencias. O sea, ¿hacéis un seguimiento de tendencias y las priorizáis? ¿En base a qué criterios? Eso sería fabuloso. Lo cierto es que, como tal, digamos, va por distintas vías. No es tanto que nosotros tengamos un observatorio de tendencias ya implementado, no, al menos desde la célula de diseño con la que yo trabajo, pero es totalmente cierto que dentro del banco sí que hay distintas áreas, y en general desde la parte de la dirección, digamos, de los distintos portafolios, y no sé, a nivel marketing, nos llegan todo el tiempo reportes de tendencias, ¿no? Pero no necesariamente que nosotros definimos los criterios, pero que sí vamos viendo que corresponden con pilares estratégicos o con prioridades que tenemos que atender. Y creo que desde ahí se desprende, ¿no? O sea, no es tomar, y eso es un punto crítico, no es subirse a las olas porque sí, ¿no? Primero hay que entender cómo navegamos y en qué barco nos encontramos, y de ahí ver si tiene sentido participar, y sobre todo participar cómo. Uh-huh. Y en esta participación, Santiago, que hacen de los proyectos Discovery, y sobre todo pensando que además estamos en una organización agile,
¿Qué duración tienen estos proyectos Discovery? Punto interesantísimo, Ana, porque los proyectos Discovery per se no tienen una duración predefinida. A ver, vamos, operamos bajo un calendario Agile que se divide en sprints normalmente de un par de semanas y bueno, con periodos trimestrales que nos llevan a adecuar, digamos, los procesos de investigación y de entrega de resultados lo más posible a ese esquema. Sin embargo, diría, todo depende también de en qué punto se encuentra el discovery, de qué tipo de discovery sea. Cuando son discoveries más amplios, donde necesitamos una fase de exploración y de entendimiento más robusta, lo cierto es que en la práctica no nos basta un trimestre porque pues realmente son definiciones y tenemos que tener primero una serie de lineamientos, establecer cómo vamos a participar de ese mercado, si tiene o no sentido, y si nos apresuramos en ello podemos tomar malas decisiones. Entonces la duración puede ir desde pocas semanas, puede resolverse en un design sprint, cuando es una necesidad ya muy puntual sobre la que ya tenemos información suficiente para poder y entendimiento suficiente del problema, que ahí quisiera después detenerme un poco más, pero bueno, al final los problemas son infinitos en sí, ¿no? O sea, nunca se terminan de resolver. Al final entiendo que es un proceso súper flexible, que también es lo que necesitáis, porque al final la innovación es muy distinta dependiendo del caso y del momento en el que os encontréis, ¿no? Y que tampoco un proceso muy rígido os serviría para nada, ¿no? Porque funcionaría a veces y muchas otras veces no, ¿no? O sea, que está muy guay que al final os dejen espacio para vosotros poder experimentar también con el proceso, ¿no? Que eso yo creo que es súper esencial, ¿no? Para que luego sea efectivo. Totalmente, creo que esa es una de las cosas más, a veces más difíciles de asimilar, tanto para quienes se integran, por ejemplo, a una célula como esta, y es manejar esos niveles de incertidumbre y de flexibilidad que a veces parecería es que no hay nada escrito, nada en firme, y sabemos que pues hay también esa necesidad, ¿no? De establecer pautas claras. Y no es que no las haya, vamos, hay principios que se cumplen en todos los proyectos. Y creo que sobre esos principios sólidos y sobre ese entendimiento del proceso, pero no viéndolo como una receta, o sea, no estamos enfocados a una serie de pasos, sino verdaderamente de una asimilación del problema. Y creo que acá es donde nos tenemos que, o de lo que tenemos que destacar más, ¿no? O sea, un discovery es una continua problematización, un continuo estar preguntándonos sobre aquellas cosas que teníamos como certezas, y no dejando que las certezas sea lo que nos lleva a tomar nada más decisiones apresuradas, sino primero saber de dónde vienen, a qué responden y si tienen la suficiencia para poder lograr los objetivos que nos estamos planteando. Yo justo con esto o sea, porque creo que María y yo íbamos a ir por la misma pregunta, ¿no? Por el tema del tiempo. Y ya que estamos un poco metidos en el tema, sí me gustaría preguntar de Santiago, mencionabas de que cada caso es distinto y que cada uno de los proyectos, pues vaya, se le da como un tratamiento diferente dependiendo la fase, dependiendo de lo que se quiera entender, y que se puede eventualmente llegar como a este continuous discovery, o sea, puede que no necesariamente estén contenidos únicamente bajo el esquema de trimestres, ¿no? De que se tenga que, ya se trabajó este trimestre, listo, ya se entregó, se cerró este discovery, sino que pueda de alguna forma haber continuidad. Y creo que aquí la pregunta a la que quiero llegar es, ¿qué tipo de entregas tienen estos proyectos Discovery? ¿En qué es, digamos, terminado un trimestre? ¿Qué es esta información que se puede poner en las manos del negocio como para decir, sí, esto ya quedó cerrado o no necesitamos un trimestre o X tiempo más? Bueno, buenísima pregunta. Que lo mismo, digamos, sobre el proceso ha ido cambiando y creo que se ha ido cada vez nutriendo más. Cuando hablamos de los entregables, de la suficiencia del resultado para
para dejar de ser un discovery, que al final, y aquí lo pongo como paréntesis y nota personal, yo creo que ningún proyecto debería de dejar este carácter de descubrimiento. Al final, ahí es donde está el continuous discovery, ¿no? O sea, en tener esa capacidad crítica y en estar volviendo una y otra vez al espacio problema y a saber cómo y a replantear ese espacio problema tantas veces como sea necesario, porque de otro modo tendemos a confiarnos y a asumir que ya está todo hecho, ¿no? Y entonces dejamos de ser agile, dejamos realmente de operar también bajo planteamiento del design thinking y en general del diseño centrado en las personas. Pero volviendo a los entregables, hay de muchos tipos. Ahora, cada vez más estamos procurando definir entregables que tengan una conexión mucho más directa, y no solamente entregables, sino también las conversaciones que tenemos con los equipos de desarrollo y con quienes eventualmente van a llevar un Scrum o van a tomar desde un programa el resultado de un Discovery. Buscamos que sean de forma anticipada y esas conversaciones sumadas a la definición, por ejemplo, de Happy Paths. Si es ya algo que sabemos que va a tener y que en buena medida suelen ser así los resultados de los proyectos por el tipo de organización que somos, ¿no? Proyectos de productos digitales o que están implementados ya en canales que conocemos bien, ¿no? Entonces, en la aplicación, en web, especialmente en esos dos diría, y yo también incluir ATM y otros, pero bueno, ahí buscamos hacer este Happy Path, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder sin que ya estemos cerrándonos a los componentes, a los patrones o al sistema de diseño de una forma muy estricta? Si echamos mano de esos recursos y definimos también historias de usuario para que un backlog estratégico que permita priorizar y que cuando esto pasa a un product owner sea pues realmente muy fácil de accionar y que sobre todo se tenga eso, no solo el libro de recetas volviendo al punto, sino estos criterios, este entendimiento del problema y esta forma en la que se debe abordar, ¿no? O sea, qué primero, qué después y por qué. Poder materializarlo más fácilmente, ¿nos podrías contar algún caso de éxito que hayáis tenido? Que se pueda contar. Claro, que se pueda contar exactamente para que nuestros oyentes se puedan imaginar cómo ha sido este proceso y, por ejemplo, qué hallazgos habéis conseguido, ¿no? Y qué logros habéis tenido con estos Discovery. Seguro, pues uno sonado y relativamente cercano que tenemos ahora es todo lo que se ha trabajado para los medios de pago y financiamiento, que de nuevo es también un bloque de discoveries, o más bien cómo podemos revitalizar lo que hoy entendemos como una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y de ahí, digamos, donde estuvo el eje de los hallazgos, es que al final el objeto era solo un pretexto, ¿no? O sea, la tarjeta como tal probablemente en algún tiempo, si no desaparece, va a ir cambiando, va a ir mutando. Pero es un elemento que tiene digamos, este valor instrumental, pero también hay valores intrínsecos que tienen que ver con la relación con el banco. Y entonces sería entender más bien cómo debe ser la conexión con una organización, cómo establecerla, cómo materializarla. Y, por ejemplo, se desprende esto de hacer un dispositivo con una lectura biométrica. No solamente porque pudiéramos hacerlo, sino porque esa metáfora se volvía muy poderosa y era establecer esa conexión de lo más personal y que además está afianzado en la seguridad, en la confianza que viene de colocar mi huella digital, y después eso cómo se traduce en todas las capacidades, en las oportunidades y la conexión que puedo establecer con una institución. O sea, que entiendo que el reto era un poco transformar el concepto de tarjeta de crédito y ese fue como el proceso del discovery, ¿no?
¿Y qué insights sacaste? O sea, ¿qué es lo que quería la gente y cómo se materializó eso luego de cara a los clientes o a los usuarios? Bueno, acá, digamos, hay insights que, que se man- que son específicos del segmento al que estaba en ese momento enfocada la solución, y que al ser en principio segmentos de alto valor, pues digamos los criterios de diseño tenían que ver más con responder a la forma en la que se utiliza una tarjeta de este tipo, ¿no? Que a veces tiene participación también de terceros, o que es un objeto que también se busca a veces pues mostrar, ¿no? O sea, es un elemento también, un accesorio que tiene un valor estético per se, y que teníamos que poner mucha atención en ello. Pero no se limitaba solo a eso, también el modo en el que, o sea, el eje estaba también en cómo se iba a controlar desde la aplicación ese dispositivo, porque lo queríamos ver de esa manera, ¿no? No como una tarjeta, sino como un dispositivo que tiene distintas capacidades y que puede también, y espero, seguirá evolucionando. Ujú. Y ahora cambiando un poco de tema, ahora que ya conocemos cómo funcionan esos discovery, ¿no? Y ya hemos entrado un poco en las tripas de estos procesos. Quería preguntarte por el concepto de innovar. Es que al final innovar no es una acción que requiera necesariamente de una metodología, ¿no? Creo yo. De hecho, puede seguir una metodología y no innovar nada, pero por otro lado, puede que por una serie de circunstancias tengas como ese momento eureka, ¿no? En el que pues innoves al final de verdad, ¿no? Tengas una idea muy buena. Y lo que quiero decir con esto es que la innovación es muy complicada de planificar. ¿Cuáles crees que son las claves para acercarse a la innovación y no acabar copiando algo que hayan hecho otros players antes que tú o que vayan a sacarlo pronto? Vaya, Eh, me parece que el eje... Primero tengo que decir que la innovación es uno de esos términos que me cuestan mucho trabajo. Asimilar y afirmar, digamos, como estamos innovando. ¿Cómo podemos decir eso? Yo creo que lo vemos en función lo sabemos cuando ya tenemos ese efecto sobre el mercado. Así de, A veces lo sabremos cuando lo veamos. Sin embargo, o sea, digamos, eso no quiere decir que no tengamos esa... A ver, va a parecer que me contradigo, pero creo que tenemos la capacidad de establecer un universo de diferenciación, ¿no? Y que sí podemos saber, esto es algo que no existe hoy, el modo en el que estamos atendiendo esta necesidad o este problema no corresponde con nada que estemos encontrando afuera. Y para eso, como para todo, creo que se necesita este autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo sé que estoy resolviendo de mejor manera mi vida? Pues en la medida en la que me voy conociendo y voy reuniendo capacidades y herramientas para poder hacer frente al mundo de la mejor forma, de la forma más eficiente y más positiva posible, ¿no? Y lo mismo pasa, creo que con este tipo de proyectos. El foco muchas veces, más bien, está a la par en el entendimiento de nuestras tripas, del tipo de organización que somos. Nos detenemos mucho en hacer una exploración minuciosa y tener conversaciones con todas las áreas implicadas, a ver cuál es la percepción que hay sobre un cierto problema o sobre una cierta solución, qué tan preparados estamos para poder llevarla a cabo. Cuáles son, digamos, los conflictos y las fricciones a nivel interno que pudiéramos llegar a tener. Y bajo ese entendimiento de cómo operamos y de qué podemos y quiénes somos frente a ese problema, nos abrimos entonces a la exploración y a poner también nuestros ojos, nuestras manos y toda nuestra atención en las personas y creo que cada vez más vamos ampliando ese campo, ¿no? de lo que verdaderamente son estos stakeholders, esta cadena de valor. Y
en el momento en el que vemos que el modo en el que se está atendiendo una necesidad, o sea, dejamos de pensar nada más en sacar algo que está sacando el vecino, ¿no? O en estar solo desarrollando capacidades competitivas, sino ante todo ponemos el eje en cuáles son los problemas, las necesidades no atendidas. Tal vez parecen las mismas, pero el modo en el que podemos nosotros resolverlas es distinto, porque somos una organización distinta, porque estamos porque quienes lo diseñamos también no vamos a compartir necesariamente ni los criterios ni los ingredientes, digamos, para poder llevarlo a cabo. Y en esa medida hacemos algo nuevo que sabremos si es innovador y si es poderoso en la medida en que lo sigamos desarrollando y que no dejemos de poner atención en el valor, en el impacto, en la necesidad que estamos atendiendo. Estoy súper de acuerdo con eso porque mi percepción del ambiente de innovación actualmente creo que es que todo el mundo intenta copiarse al otro, llegar antes y mirar más bien qué es lo que hace el otro e intentar adelantarle, ¿no? Como si fuera una carrera. Pero me parece muy guay lo que has dicho, de que ese proceso de primero conocer, entender y sobre todo entendernos a nosotros como organización y entender a nuestros usuarios o potenciales usuarios o clientes, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues como poder explorar todo lo que hay ahí fuera y cómo interactúa con nosotros y con nuestros usuarios. Y ahí yo me pregunto, ¿utilizáis pensamiento sistémico? Es decir, ¿exploráis más allá del entorno financiero o que está cerca del banco? O sea, no sé, se me ocurre áreas que de primeras parezca que no tengan nada que ver. Yo creo que sin duda lo hacemos, aunque no está, digamos, ya como parte de un framework o algo establecido. Vamos, una vez que tenemos este cometido, que sabemos que vamos a iniciar un nuevo proyecto Discovery, hacemos esta inversión continua, ¿no? Tanto en el problema, pero también vamos nutriendo. Tenemos igual diversos canales donde el equipo, por motu propio, va igual compartiendo cosas que les son interesantes. Y que esas cosas pueden o no estar ligadas al tema específico del problema, pero que van nutriendo. Y además, también está, digamos, tanto la formación como los intereses particulares y los distintos roles. Tenemos también y procuramos que en un equipo de diseño estratégico o en estas células de proyectos de Discovery tengamos pues de todos los roles que son hoy posibles en la disciplina de diseño, ¿no? Tenemos content strategists, tenemos product designers, service designers, business designers, bueno, yo en mi caso design managers, design research. Cuanto más rico, cuanto más diversos son también el background de cada uno de los diseñadores y diseñadores, pues también desde ahí yo creo que es en donde en la práctica se ve ese pensamiento sistémico. Y en mi caso, el trabajo también es ese facilitar que emerjan habilidades y conocimientos que no estén solo circunscritos al campo de diseño o al campo de solución concreta, ¿no? Sino que verdaderamente vayamos haciendo esta continua reflexión y ejercicio crítico sobre lo que estamos atendiendo y ver qué podemos integrar y cómo responde ante diferentes situaciones. Hay una cosa que me encantaría hacer, o que creo que es un gran paso a seguir, es ampliarnos a esta idea del planet-centric design, ¿no? O sea, extender cada vez más el entendimiento de un Discovery a esta parte sistémica de responsabilidad, de transparencia, que creo que también es fundamental ahora hacer cualquier ejercicio de diseño. Totalmente. Además, lo que estabas contando antes del seguimiento que haces de otro tipo de temas, o sea, también se acerca mucho al diseño de futuros para poder al final hacer prospectiva de esas tendencias, ¿no? Creo que está súper conectado y que además me parece un trabajo súper emocionante realmente. Y es que esto además me recuerda a que hace unos cuantos episodios
hablamos con la responsable de exploración del Laboratorio de Aceleración del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Y lo que cuenta es que me recuerda muchísimo a su funcionamiento. Entonces me pregunto, ¿por qué crees que las grandes organizaciones, como lo que contaba de las Naciones Unidas o BBVA, han visto la necesidad de crear estos grupos de trabajo reducidos de diseño en torno a la innovación? Vaya, creo que para responder esa pregunta primero tengo que hablar de mi sorpresa cuando me integré al equipo, ¿no? Y de cómo fue para mí totalmente inesperado de entrada. Yo no me pensaba trabajando en un banco y no sabía qué esperarme de eso, ¿no? Asumía que iba a ser una estructura rígida, jerárquica, con una serie de... o sea, que iba a enfrentarme, digamos, a una serie de limitaciones que definitivamente no se han dado, todo lo contrario. No sé si es el criterio con el que se ha determinado desde la parte directiva, pero sí que creo que hay primero esa necesidad de organizar este mundo, ¿no? El mundo que somos a nivel organizacional. Cuanto más grande es la organización, pues más la necesidad de complementarse, de medirse también, de saber quiénes somos, cómo somos y hacia dónde nos dirigimos. Y de ahí yo creo que viene, en la medida en la que buscamos crecer, y ahí por supuesto hay distinciones entre organizaciones como la ONU y una organización como BBVA, que pues sí, es una organización con un fin comercial y de crecimiento. Sin embargo, ahí sí me gustaría decir que el crecimiento también está cambiando en cuanto al paradigma, ¿no? Ya no solo es la búsqueda de un crecimiento cuantitativo, sino este crecimiento también en calidad, en confianza, en el cómo nos vinculamos, en cómo hacemos sostenible una participación en el mundo y en este mundo en concreto, con todo lo que estamos atravesando. Y tal vez de ahí viene. Y ahora que estamos ya terminando, te quería preguntar si lo puedes contar. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué tendencia estás trabajando ahora en Discovery? En general, tanto el entendimiento de los nuevos activos que se han integrado al mercado como de los nuevos jugadores, ¿no? Las llamadas fintech, los neobancos y las organizaciones descentralizadas y lo que diríamos desde nuestra perspectiva no debería llamarse criptomonedas, porque una moneda como tal tiene otros atributos, pero bueno, los criptoactivos o los activos virtuales son algunas de las cosas en las que estamos poniendo especial atención. Wow. La verdad es que bastante el hype de lo que hay ahora, ¿no? O sea, que me lo podía imaginar. Pero muy guay. O sea, no sé si todo el mundo se espera que un banco, a lo mejor de tantos años, que a lo mejor hay personas que lo perciben como tradicional, pueda estar dándole tanta importancia a lo que es la innovación, ¿no? Como con lo fácil que puede parecer a veces simplemente seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y me encantaría que nos siguieras contando todos los entresijos de los Discovery, pero es verdad que ya nos quedamos un poco sin tiempo. No sé si, Ana, ¿quieres terminar con las preguntas finales? Sí, la verdad es de que yo veré si en el futuro podemos volver a tenerte de invitado, Santiago, porque yo sí hay algunas preguntas con las que me quedo con una curiosidad bárbara y se me quedan un poco en el tintero, pero... Yo encantado. Pero sí, justo para terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿no? Que siempre hacemos a todos nuestros invitados, ya son bastante conocidas, y es para conocerte a ti un poco más como diseñador. Y la primera pregunta es, ¿qué diseñadores te inspiran? Bueno, aquí les juro que no es irme al terreno seguro, sino que genuinamente lo pienso. Primero, considero que la inspiración viene de las personas con las que trabajo. Los diseñadores que forman parte de mi equipo y que en general con quienes convivo en el día a día, sin duda son los primeros en retarme en hacer
que ese ejercicio del diseño tenga sentido para mí y que sea algo que me siga apasionando y que siga buscando. Ahora, si nos vamos como a referentes, pues digamos, más distantes, cosas que me han llamado la atención últimamente, pues hay algunas modelos que he querido como probar, ¿no? Y que uno de ellos es, por ejemplo, esto de los pivot triggers de un cuate que se llama Tom Kerwin, que me gustó mucho, digamos así, muy resumido, habla de cómo hacer un ejercicio de escenarios como este escenario catastrófico y un escenario deseable, y a partir de eso ir generando también mediciones anticipadas, ¿no? Y saber cómo si nos estamos acercando o no a lo que necesitamos hacer. Por otro lado, un también pensador, diseñador que disfruto mucho escuchar y que me ha nutrido mucho es Luis Montero, que creo que en algún momento también participó en el podcast. Sí, en Design Wednesday, sí. En el podcast no, en el evento, pero sí. Sí, total. La verdad es que me gusta mucho y estoy ahora también leyendo uno de sus libros, y también Teresa Torres con otro libro que se llama Continuous Discovery Habits. Digamos, son ahorita algunos referentes que podría dar y que tal vez les sean de interés a otras personas. Perfecto. Y ya nuestra última pregunta ahora sí es, ¿qué es para ti el diseño? Ufa. Que no es cualquier pregunta, pero... Ahí y tal vez voy a echar mano de... Hay un teórico de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, que planteaba el diseño en función de esto, como mostrar lo exterior. O sea, hablaba ahí de la teoría, ¿no? No del diseño como lo asimilamos en un banco, pero es esto de esta forma en la que los objetos se muestran al exterior y cómo creo que conecta con lo que también he leído de Luis Montero, ¿no? Como este diseño de la realidad, como definir una forma estratégica en la que nos vinculamos con el mundo y en la que establecemos pues procesos y objetos y formas que deberían de considerar también cada vez al mundo en sí mismo, ¿no? Y lo que queremos y cómo queremos estar para estar de una mejor manera con nosotros, con los productos y servicios que nos relacionamos, con las otras personas y con todo el conjunto de habitantes y de seres que vemos por aquí. Pues yo creo que esto es todo, Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerte en el podcast y que nos has contado sobre todo en qué consisten estos proyectos Discovery en el banco. Y por hoy esto es todo. Espero que hayas estado a gusto. Totalmente, espero no haberme enredado mucho, que luego me pasa. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación y encantado. Bueno, pues muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos, que sabemos que cada vez sois más, y nos escuchamos en el próximo episodio de Design Wednesday. Adiós. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Si tienes dudas, puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com.